Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un gusto recibirlos en una jornada especial. Podemos decir que todo nuestro trabajo se concentra en días muy determinados como este, donde hay sesión. Y finalmente el Gran Palacio del Congreso de la Nación se ilumina por dentro y por fuera para dar lugar al trabajo, en este caso, de la Cámara de Diputados. Pero no estoy sola, como siempre, y se suman los Zooms a nuestros periodistas que siempre están atentos a todo lo que sucede. Sesión hoy, antes labor y, por supuesto, aquí las tengo a mis compañeras. ¿Cómo va? Habíamos anticipado que esta semana iba a haber sesión y con temas que tienen que ver con las cosas que le pasan a la gente, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pero nosotros estamos sufriendo en el medio de la pandemia y el Congreso ¿qué hace? Bueno, hoy va a haber por lo menos el tratamiento de 3 proyectos de ley que tienen que ver directamente con el empleo, con la generación de empleo, con estímulo a pymes y con la salud también. Gracias, Analia Argento, que me faltó decir el nombre, por supuesto. Carolina Ramos a mi derecha. ¿Cómo va, Caro? Hola, Karin, ¿cómo estás? Hola, Analia también. Y sí, como decía Analia, en efecto va a ser la tercera sesión virtual en la Cámara de Diputados. Recordemos, hubo 2 anteriormente. Y se está respetando esto de que sean temas, primero, consensuados, ¿no? Entre los bloques. Y que tengan impacto social, sobre todo en el contexto de la pandemia. Así que vamos a estar explicando un poco de qué van los proyectos, si bien se va a definir todo en la reunión de labor parlamentaria que está programada para las 14. Exactamente, la sesión para las 4 de la tarde. Y Amanda Alma, otra de nuestras periodistas, está esta vez a través de vía Zoom. Hola, Amanda, ¿cómo va? Buenas tardes, buen día, en verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Buenos días para todas. Bueno, verte, ¿qué se espera hoy? Lo importante, ¿qué sentís que va a suceder, Amanda? Bueno, sin duda los proyectos que se van a presentar el día de hoy son fundamentales, van a tener media sanción, y también decir algo que sumar a lo que planteaban las compañeras ahí en el piso, que tiene que ver justamente con que 2 de los proyectos fueron dictaminados ayer, así que necesitan sin duda el acompañamiento de los presentes para habilitar el tratamiento porque no están pasando los 7 días reglamentarios. Así que eso también muestra que hay un interés particular por aprobar estos proyectos. Bueno, ya que estás en pantalla, toda una cuestión política que se ha venido tejiendo. Esto va, la cuestión para las 3. Tejiendo, quiero decir, en lenguaje coloquial, reuniones en donde se llega a ese consenso, pero en donde también pueden pasar otras cosas en la sesión. ¿O crees que no? ¿Creen que no? Amanda, primero. No, sí, yo creo que va a ser una sesión muy tranquila en ese sentido porque viene mucha tensión en el Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara de Diputados. Hace un mes que no se sesiona y realmente se han atravesado, se han planteado temas que han generado ciertos desencuentros entre oposición y oficialismo. Es el momento ahora, me parece, sí, de saldarlo un poco, de cara también a temas preocupantes como es la cuestión del trabajo. Exactamente. Sí, te agrego que una pauta del nivel de consenso que hay es que los proyectos son proyectos unificados. Quiere decir que hay distintas iniciativas de distintos bloques y se unifican en una sola y fueron dictaminados, como decía Amanda, en el día de ayer. En el caso de teletrabajo eran más de 10 iniciativas de distintos bloques. En el caso del proyecto de donación de plasma, que seguramente lo vamos a estar exponiendo más adelante, era un proyecto también de Máximo Kirchner que tenía acompañamiento del PRO, pero había también otras iniciativas de otros bloques, con lo cual da cuenta de que es un tema que atraviesa transversalmente a todos los bloques y a la sociedad también. Claro, y hay un tema con la campaña nacional de difusión para la donación de plasma. Como decía Carolina, es un proyecto de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, jefe del interbloque del Frente de Todos. Uno ve en los medios y en la discusión parlamentaria muchos roces, como decía Amanda. Hace un mes que no hay sesión, hay discusiones. Máximo Kirchner impulsaba un proyecto de ley que Juntos por el Cambio no quiere, que es el del impuesto a las grandes fortunas, y entonces es significativo porque vuelve a presentarse, digamos, en la sociedad parlamentaria con un proyecto vinculado con la salud y un proyecto para el que llamó al jefe del bloque del PRO, a Cristian Ritondo, que es uno de los referentes políticos más cercanos hoy a María Eugenia Vidal, que María Eugenia Vidal es una de las principales adversarias de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y amigo de Máximo Kirchner. Me parece que es un gesto de Máximo Kirchner, un gesto de Cristian Ritondo, que le estampó su firma, y un gesto de la clase política en el Congreso para decir, bueno, nos estamos peleando por montones de temas, nosotros lo vamos reflejando en DTV, pero hay un tema que es el coronavirus. El presidente está por dar un anuncio, se está por profundizar la cuarentena, tal cual. Y el Congreso tiene que responder, para mí, de esta manera.
Bien, se suma otro de nuestros periodistas a la charla y a comentar de qué va a ir la reunión, la sesión de hoy en la Cámara Baja. ¿Qué tal, Martín Di Natale? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, desde el hogar, muy bien. ¿Qué esperás para hoy? ¿Están las chicas todas de acuerdo que los proyectos son consensuados y tranquilos, pero todo puede suceder? Sí, obviamente, sobre todo en un tema como teletrabajo, que es un tema que, si bien hubo consensos para cerrar el dictamen, lo que hemos visto también durante el debate en comisión con la presentación de sindicalistas, de empresarios, es que también hubo posiciones encontradas, ¿no?, entre los diferentes legisladores. Sí. Hay algunos que hacen algunos planteos y hay que ver si en el debate, en lo que sería el recinto o el foro virtual, van a aparecer estos planteos, ¿no? Pero da la impresión de que se van a suscitar diferencias, obviamente. Hay cuestionamientos muy fuertes del sector empresarial que han recogido sectores de la oposición, sobre todo, y estos son los temas seguramente que van a estar también ahí en carpeta. Sí, a propósito, Pablo Anzaloni, que presentó solo un dictamen firmado por él, también cantar disidencias a algunos artículos donde se habla sobre todo en la facultad de delegar en el convenio colectivo de trabajo. Mónica Frade, que decía esto hay que pensarlo más, pero evidentemente va a salir, más allá de las disidencias, finalmente el dictamen salió, por lo tanto es uno de los temas que se va a hablar en la sesión de hoy. En la cuestión del COVID-19 y la donación de plasma, esto ya se venía trabajando. Ayer comentábamos que en el Hospital Durán había sido uno, en el Álvarez también, lugares donde se estaba trabajando mucho sobre una investigación que surgió en los años 50, el uso de plasma para contener un virus. En aquella época fue la fiebre hemorrágica y es interesante porque en verdad no es una vacuna, pero sí es un tratamiento que se usa en los primeros estadios. De hecho, se está cuidando y mucho el plasma que hay ahora y no se lo dan a todo el mundo. Hay protocolos estrictos sobre esa situación, pero evidentemente con esta campaña nacional, este proyecto de ley que sostiene la campaña nacional, va a ser posible que cada vez más personas, pero tienen que ir a donar. Y en realidad el proyecto lo que establece son condiciones para que esa persona pueda llegar y done rápido en una situación de emergencia como esta. Por lo tanto, se prevé traslado. Claro, sí. Se prevé traslado, 2 días de licencia en el trabajo, pero una licencia que cuide, digamos, que se mantenga el presentismo, si recibís algún beneficio económico que no se pierda. O sea, la persona que done plasma se certifica, va a su trabajo, tiene los 2 días de licencia y no pierde ninguno de los derechos o beneficios de los que goza. Porque muchas veces, viste, es un tema que uno quiere ser solidario, pero pierde algo que necesita y mucho. O tiene temor, y sobre todo también en esta época. Claro. Ahí ya está, me contagié, me curé, no quiero pisar más un hospital, pero se necesita y por eso se está haciendo toda esta enorme movida social que es más que nada un deber moral. Sí, justamente creo que el principal objetivo de esta campaña va a ser concientizar. Me parece que esa es la palabra, concientizar sobre la importancia de la donación de plasma. Ayer tuvimos el caso de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, que volvió a su casa, ayer le dieron el alta y justamente recibió un tratamiento con plasma. Así es. Así que es un caso, un ejemplo de la importancia de este tema. Y también el tema del traslado es importante, es decir, aquella persona que no tenga cómo movilizarse al centro de salud, se le van a facilitar el transporte para que pueda hacerlo. La campaña nacional que la tiene que hacer el Poder Ejecutivo a través de los medios de comunicación. Correcto. Y hay un tema, es una campaña por 2 años, o sea, lo que estamos previendo es que vamos a seguir en pandemia y se puede después volver se puede prorrogar, ¿no? Esto como teniendo en cuenta que así como se estimula la donación de órganos y la donación de sangre, creo que a partir de ahora vamos a aprender que la donación de plasma también es otro acto solidario. Recién veíamos el recinto en pantalla, justamente preparándose para lo que va a ser la sesión. Hola, Maga Arens, ¿cómo va, Magalí? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Karin, un gusto en saludarte, un gusto en saludar a todos los columnistas del piso también. Los escuchaba atentamente y les cuento cómo es la situación en el recinto. Llegamos muy tempranito, por lo tanto, el recinto que no va a estar lleno, ya lo sabemos cómo es la modalidad de sesión telemática, solo algunos diputados estarán presentes acá, la gran mayoría los podremos ver por el enorme video wall que rodea el recinto, y acá el personal, los trabajadores de técnica, los trabajadores de limpieza, de ceremonial y protocolo, están poco a poco alistando este lugar para recibir a partir de las 3:30, cuando comiencen a llegar los diputados. En el salón Delia Parodi, a unos metros de acá, comenzaría la reunión de comisión de labor parlamentaria en instantes nada más, a las 14 está previsto. Vimos pasar a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, que formará parte de ese encuentro. Por ahora los jefes de bloque no los vimos, pero Karin, yo estoy atenta viendo quién llega, quién sale, para poder contarles el minuto a minuto de todo lo que sucede en el recinto en Pasos Perdidos, que por supuesto tiene una nueva postal con todas las sillas separadas para la prensa y con todas estas nuevas postales que nos está regalando este contexto de pandemia. Aquí estamos, Karin, para el minuto a minuto y para contarles todo lo que vaya a suceder acá. Bueno, perfecto. Esperando entonces la llegada de las autoridades, que ya deben estar trabajando, por supuesto, en sus despachos. El doctor Alac, que seguramente estará mirando todo, que se complete todo protocolo de higiene. Y se cree que son la misma cantidad de diputados los que van a estar en sus bancas, como las últimas 2 veces, Magalí. Sí, porque por lo general los diputados que estuvieron presentes acá son diputados que no han podido volver a sus provincias por la cuarentena, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y diputados que también representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, que están medianamente cerca de sus domicilios. Si no recuerdo mal, son alrededor de 70 y pico, 80 diputados. Ese dato te lo voy a tener perfectamente claro para la próxima salida, Karin, pero esa sería la cantidad de diputados aquí presentes. Te voy mostrando cómo están dispuestas las bancas. Bien. Lo hemos hecho en todas las sesiones que estuvimos acá, cada una con su alcohol en gel, con su computadora, con el distanciamiento entre una y otra. Todos tienen una distinta posición ahora, ya no se sientan en el mismo lugar de antes, a raíz de poder respetar el distanciamiento. Y por supuesto también hay que destacar el trabajo que están haciendo todos los trabajadores de la Cámara de Diputados en lo que es desinfección y limpieza, que sabemos que es clave en este momento en el que aparentemente el pico está llegando, el pico de contagios de COVID-19, entonces las medidas de seguridad se extreman. Y así está siendo acá. Bien. Buenísimo, Magalín. Vamos a volver en momentos nada más. Se espera para las 2 de la tarde, repetimos, labor parlamentaria. Eso no se transmite, por lo tanto nosotros seguimos con la programación sosteniendo, lógicamente, bien la información de lo que se va a tratar en sesión, y a las 4 de la tarde la sesión en la Cámara Baja. Nos espera un día largo, así que, Magalí, por ahora te dejamos un ratito. No hablamos del cafecito, Magalí, que la otra vez me dijiste que eso es para que todos se sientan contentos y estén bien disponibles. No sé si está ahí a mano. Mira, lamento que no se me vea la sonrisa detrás del barbijo, pero te quiero decir una cosa, Karin, ya tomé cafecito. Por suerte, esta vez hay cafecito en todos los pasillos. Me mata ser la corresponsal de los cafecitos, pero bueno, es un dato importante para los trabajadores que estamos acá en estos días tan fríos. Obvio. Así que ya hay cafecito dispuesto, hay un muy buen clima, estamos todos respetando nuestras distancias, estamos todos con el barbijo y listos para una jornada que será larga, sin dudas. Gracias, María Arens. En momentos nada más volvemos ahí al hemiciclo, todo iluminado con estas nuevas pantallas y una nueva normalidad, señores, que se vive en todos lados. El mundo está funcionando de esta manera, está funcionando muchos en emergencia, muchos países en emergencia, otros están volviendo a sus estadios más normales, pero con rebrotes. Por lo tanto, esto no termina acá y sí que nos tenemos que acostumbrar a algo muy diferente, aunque hay algunos diputados, Amanda, que te veo en pantalla, que siguen protestando y quieren el cara a cara cuando todavía no se puede, pero esto tiene que seguir avanzando. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees? Y esta pregunta también se las extiendo a mis compañeras, de cómo sigue esta situación después de lo de hoy. ¿Este consenso va a seguir en los temas delicados o se van a empezar a tocar temas delicados? Bueno, hay que renovar el protocolo, sin duda, que es una de las cosas más importantes, que va a requerir, obviamente, acuerdos políticos entre los presidentes de los distintos bloques, ¿no? Y aquí vamos a ver, dice, endurece un poco el protocolo de la Cámara de Diputados, que a diferencia de la del Senado, no establece que los temas sean solo vinculados a
la pandemia. Y también la interpretación que se hace con respecto a qué temas se incorporan o no en relación directa o indirecta con la cuestión del aislamiento, ¿no? Porque también hay otros debates que parecen que tienen que estar pendientes y que tienen que ser dados en la Cámara de Diputados y que tienen su vinculación en cierto sentido con la situación de aislamiento. Así que sin duda esta sesión va a ser un momento fundamental porque hace un mes que no hay sesión y va a marcar que hay voluntad de acuerdo, pero hay que ver después si eso se puede sostener a lo largo de las próximas semanas, porque tiene que discutir la Cámara de Diputados también la constitución de la Comisión Bicameral para investigar los préstamos que dio justamente el Banco Nación, la relación del Banco Nación con la cerealera Vicentín. Así que seguro va a traer mucho revuelo eso en las próximas semanas aquí. Ya lo creo. Por ahora estamos todos muy de acuerdo y afortunadamente con temas importantísimos como este. Labor parlamentaria es una reunión que no se transmite porque queda en puertas cerradas. ¿Dónde se hace? ¿Quiénes participan? Queda en puertas cerradas, se hace en el Salón Delia Parodi, que está contiguo a Pasos Perdidos. Allí participan los jefes de los bloques y interbloques también. Obviamente el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y autoridades. Lo que se hace allí es definir el temario de las sesiones, pero en este caso ya está acordado. Queda por resolver un pequeño detalle que no lo mencionamos, que es el nombramiento de Miguel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente, para ocupar el cargo que dejó vacante Jesús Rodríguez en la AGN, es decir, para completar ese mandato. Esa designación tiene que ser votada en el recinto y aparentemente hay acuerdo. Todavía no está incluido en el plan de labor, así que vamos a ver qué pasa justamente en la reunión que tenga lugar a las 14 horas. Hablábamos antes de la renovación del protocolo y bueno, la realidad es que hubo un planteo de Juntos por el Cambio para que los temas que tienen más fuertes, los temas más picantes, no puedan ser tratados en sesiones virtuales, sino que sean tratados en sesiones presenciales. Pero la realidad está demostrando que es muy difícil que los diputados del interior puedan viajar a Buenos Aires, así que la nueva normalidad del Congreso, me parece a mí, va a extenderse. No los van a dejar volver a sus provincias, en verdad, porque si vuelven tienen que hacer esa cuarentena obligatoria a cada persona que vuelve a su provincia que tenga un trabajo esencial, pero los ánimos están bien caldeados, de hecho, en muchas de las provincias que nos miran con cierto recelo y se entiende, pero tengo entendido que hay mucho movimiento en Facebook de vecinos que no quieren saber nada y que crean incluso distintos inconvenientes a trabajadores esenciales que tienen que volver, sí, o sea, a sus provincias desde acá de Buenos Aires. Por ahora todo tranquilo y vamos a ver cómo esta próxima cuarentena, que todavía no se anunció, al menos hasta ahora que estamos saliendo al aire, el presidente ya en cualquier momento lo va a hacer, para ver cómo seguimos con una cuarentena donde en AMBA va a ser mucho más rígida que antes. Claro, en las provincias de todos modos ha subido también el nivel de contagio, digo, en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Río Negro, en Neuquén. Entonces, en algunos lugares donde habían flexibilizado muchas actividades, hay mayor circulación, habían ampliado horarios para atención en supermercados y demás, están volviendo a restringir porque sanitariamente hay coincidencia respecto a que empieza el peor momento, ¿no? En eso hay unanimidad. El tema es que también coincide con el peor momento anímico, el peor momento social, advertencias desde incluso los funcionarios del gobierno nacional, lo dicen organismos internacionales y demás, de cuál es el efecto económico. Por eso a mí me parece el tema no es menor lo que se va a discutir hoy en el Congreso. Creo que hay como dos planos en paralelo. Por un lado, estas discusiones que se van dando que tienen que ver con cuestiones más ideológicas, con cuestiones, si se quiere, de la famosa grieta política. Eso está por un lado en paralelo, pero lo que hoy se va a llevar al recinto son temas, por ejemplo, economía del conocimiento, que pueden generar beneficios para empresas que pueden aportar empleo. Mucho. El teletrabajo en este contexto también. Entonces me parece que quizás parezcan soluciones más pequeñas, pero por lo menos son los atajos por donde se puede entrar. Y un tema pendiente, de todos los temas pendientes que tiene el Congreso, el único quizás que podría generar consenso, por lo menos de lo que está hasta ahora, es la emergencia en el turismo, que es un tema que todavía no entró, que hay muchos proyectos también, como describía Carolina, con respecto a la donación de plasma o con respecto a economía del conocimiento o teletrabajo, que había muchos proyectos que se unificaron, bueno, en la emergencia turística también, que es un sector muy golpeado.
Ya vamos a hablar con los protagonistas de toda esta cuestión, que son ni más ni menos que los diputados y las diputadas. Estamos en comunicación con el diputado Fabio Ketlas, de USR Buenos Aires. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, un gusto. Igualmente, Fabio, miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo y este proyecto que con mis compañeros estamos, lógicamente, entendiendo que va a ser muy significativo, porque, convengamos, esto se incorpora al artículo 102 bis de la Ley de Trabajo. Hay una ley madre que es la Ley de Trabajo y lo que se discutió es una modalidad. ¿Cuáles son los puntos fundamentales, Fabio, que quisiera rescatar de este proyecto que ha tenido dictamen favorable? Bueno, primero decir que ya desde hace muchos años, en el año 2007, el Ejecutivo había impulsado un proyecto y hubo muchos intentos. Sí. Y llegamos a la deliberación con 17 proyectos. O sea que había, ninguno mío, quiero aclarar, pero había un volumen de trabajo de los colegas de todos los bloques que compartían una visión, por decir de alguna manera. Esa visión era que la modalidad de trabajo no debería generar circunstancias inequitativas respecto al trabajador presencial. Bien. En comparación con el trabajador a distancia. La segunda cuestión era que había un aspecto esencial en el vínculo y lo que se llamó el derecho a la desconexión, o sea, de alguna manera acotar el marco laboral para hacerlo compatible con las tareas de cuidado, con las tareas, bueno, con la vida misma, ¿no?, etcétera. En general había en los proyectos, y eso se sacó, en mi modo de ver, lamentablemente, una especie de promoción para que las pymes impulsen el teletrabajo, porque el teletrabajo genera una serie de beneficios mayores en materia ambiental, menos emanaciones, sí, en materia de calidad de vida, implican un aumento salarial indirecto para los trabajadores porque disminuyen sus costos relacionados con el trabajo, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, el país está viviendo una circunstancia particular y en el ánimo de la comisión fue un ánimo consensual en todo el tiempo y dialogal. La pandemia produjo en estos meses un proceso de aceleración del teletrabajo, porque una tendencia que venía impulsada por la tecnología, por las organizaciones, etcétera, pero el impulso de la necesidad hizo que muchos trabajadores que trabajaban en sus oficinas pasaran a trabajar en sus hogares y las empresas tuvieran que adaptar sus sistemas, sus controles, etcétera, pero más o menos se fue haciendo, y tanto las empresas como los trabajadores precisan un marco laboral que le dé certidumbre a la relación, ¿no? Y eso fue lo que nosotros escuchamos a los trabajadores, escuchamos a los empresarios, escuchamos a las instituciones académicas e incluso escuchamos a los magistrados del fuero laboral. Probablemente el aspecto más controversial, y lo voy a poner de manifiesto porque es un tema que me interesa particularmente, es la cuestión de la reversibilidad del trabajo. Para los trabajadores que en algún momento tuvieron un trabajo en un lugar, un trabajo en una oficina, en una fábrica, y fueron con acuerdo con su empleador desplazados a un trabajo a distancia, entiendo que es pertinente, que tiene razonabilidad la posibilidad de la reversibilidad, digamos, es decir, bueno, yo ahora me voy a mudar a un departamento más chico, no puedo trabajar en mi casa, claro, quiero que vuelva a trabajar. Tiene una cierta lógica porque había una situación inicial. Pero me parece que eso desconoce una circunstancia, que es que hoy nacen empresas que en el momento cero de su nacimiento están concebidas como empresas reticulares, como empresas que no tienen una locación de producción. El ejemplo más claro son las empresas de educación a distancia o de servicios médicos a distancia, el diagnóstico por imágenes, etc. O las aplicaciones. Bueno, esa es otra discusión que la vamos a tratar en otra ley. Pero en este caso, que son trabajos claramente donde hay un empleador claro y un trabajador claro, un tutor de servicios de inglés que tiene 100 alumnos a los que monitorea, que tiene una aplicación, que está certificado, que es un trabajo en blanco, donde le depositan una cuenta bancaria. Si él quisiera revertir, no le pueden traer a sus alumnos de La Pampa, de Córdoba, de San Luis, de Santa Cruz, porque él quiere revertir a un lugar físico. Entonces, está emergiendo una nueva realidad económica, social, vincular, relacional, y yo voy a tratar de que hoy en el recinto la ley proteja la reversibilidad respecto de los casos que nacieron con un trabajo físico en un lugar y que eventualmente fueron deslocalizados.
pero que abra la posibilidad no de la no reversibilidad, digamos, de la gestión, de este nuevo modelo de gestión. Se entiende. Que lo podemos resolver con un párrafo, porque a mí me interesaría. Voy a poner un ejemplo. Somos 7.000 millones de personas en el mundo, 500 millones hablamos español, y hay mucha gente queriendo hablar español. A mí me gustaría que las empresas que enseñan español a los chinos, a los indios, a los rusos, no sean españolas, chilenas, mexicanas, sean argentinas, con teletrabajadores argentinos que manejan. Totalmente. A mí me gustaría que todo el potencial que tenemos nosotros para hacer diagnóstico por imágenes sea de médicos argentinos, Bien. que podríamos trabajar brindando servicios afuera. Entonces, en esa lógica es el punto que yo voy a tratar de establecer hoy en el recinto, en un clima que tengo que destacar que ha sido muy receptivo y colaborativo en la comisión. Ahora, Bien, diputado, perdón, Carolina Ramos lo saluda, ¿qué tal? Quería saber cuáles fueron los planteos del sector empresario esta semana en la comisión y particularmente si se recogió alguna de esas observaciones en el dictamen. Sí, se recogieron observaciones del dictamen, el sector empresario, yo creo que con acierto pidió una postergación una vez que termine el ASPO de 90 días para que entre en vigencia la ley, porque hay un esfuerzo adaptativo de las empresas al régimen, entonces precisan un tiempo y lo hemos aceptado. Y mostrando lo que es una tradición argentina positiva, tanto trabajadores como empleadores insistieron en que la ley sea una ley marco y que haya mucho margen para trabajar en los convenios colectivos. En este caso particular tiene mucha lógica eso, porque nosotros decimos trabajo a distancia, pero trabajo a distancia uno educa a distancia y es todo un mundo. Diagnóstico sanitario a distancia, consultoría a distancia, ventas a distancia, administración a distancia, son realidades muy distintas, desde prestaciones de mucha complejidad a distancia, que hoy las hay, hasta prestaciones muy repetitivas, muy simples, muy de trabajo mecánico, que también son a distancia y hoy las hay. Y cada una de ellas merece una regulación más allá de los mínimos que hemos establecido en la ley, del piso de garantías que hemos establecido, merecen un tratamiento específico. Y en ese sentido, la ley transfiere a los convenios colectivos la negociación más particular, ¿no? Claro, perfecto. Diputado Analía Argento, ¿cómo le va? Un gusto. Me quedé pensando en el concepto de reversibilidad. Por ejemplo, una empresa que hoy tiene 100 empleados y oficinas para los 100 empleados, no sé, una oficina de 200 metros cuadrados. La mitad de los empleados pasa a la modalidad teletrabajo y entonces el empresario achica la oficina, desalquila, porque también se supone que a través de la ley va a tener que hacer una inversión, ¿no? Porque a los empleados que vayan a trabajar a sus casas también les tiene que respetar algunas condiciones. Digo, si esos empleados pues quieren volver, ¿no generan un problema también a la empresa? Claro, por más que sea una empresa que ya está fundada de antes, ¿no? Sí, no. Muy bien. Muy buena pregunta. Establecimos un marco de preavisos recíprocos para los tiempos adaptativos, que parecía razonable, en el marco de que es el empleador el que tiene las facultades de organización empresarial, etc. Yo quiero dar un dato cierto también para no generar una alarma, digamos. Más o menos el 80% de los trabajadores que son puestos en situación de teletrabajo manifiestan satisfacción por el cambio. En general no hay una petición masiva de reversibilidad, pero dejamos el derecho, porque puede haber una petición particular, porque puntualmente una persona puede separarse. Vamos a suponer que una persona es un teletrabajador, cambia la vida, se divorcia. Claro, y entonces el lugar de trabajo le queda a la mujer con los hijos, que es el departamento, y entonces ahí es una complicación. Entonces, en esos casos de trabajo que nacieron con una locación, garantizamos ese derecho, suponiendo que no va a haber una vuelta masiva de personas al trabajo. Porque también nosotros probablemente nos estamos diciendo desde nuestro marco cultural y de edad, yo por ejemplo estoy seteado para, como dicen los pibes, para ir al trabajo. Para mí es totalmente antinatural quedarme en mi casa trabajando. Pero eso no va a ser idéntico en las personas que hoy tienen 25, 28, 30 años, digamos, ¿no? Porque yo vengo del mundo industrial, digamos, cuando nos vestíamos para ir al trabajo, tomábamos el colectivo para ir al trabajo, había rituales asociados a ir y volver del trabajo. Eso va a ir cambiando y nosotros precisamos una ley para adelante. Por eso también el tema de la no reversibilidad respecto del nuevo modalidad empresarial es porque yo no estoy pensando en legislar para hoy o para mañana viernes, correcto, sino de que cada vez más va a haber empresas
que van a tener esta modalidad reticular. Sí, Amanda. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma, aquí también desde la distancia lo saluda. ¿Cómo está? Un gusto, Amanda. Le quería preguntar que ayer justamente en la comisión se plantearon varias disidencias. De hecho, firmaron la mayoría de los diputados de la oposición en disidencia con varios artículos. Se nombraba también el artículo 3, el artículo 9, el artículo 5. ¿Cuáles piensa usted que son las posibilidades en este sentido de incorporar esas disidencias? Y si eso no se puede, en definitiva, saldar los convenios colectivos de trabajo. Hay muchas cosas que se van a poder saldar. Yo quiero decir, porque parecen como muchas disidencias, como si alguien hubiera estado en la comisión ayer, hubiera notado un clima de una convivencia buenísima, etcétera, y a veces hay una disidencia por un artículo, ¿no? Quiero decir, parece la guerra y la paz, y la disidencia en algunos casos es minúscula, pero porque yo particularmente, si bien nosotros presentamos Juntos por el Cambio, seguimos un planteo con disidencias que elaboró nuestro colega Nicky Cantar, que la verdad que hizo un trabajo extraordinario coordinándonos a todos. Él es un especialista en la materia, nos ilustró mucho. Pero yo particularmente me voy a concentrar en este tema. Por supuesto, soy de los que creen que muchas cosas se van a resolver en los convenios colectivos, pero quiero decir una cosa. A veces, un caso como el mío, voy a decir, que no litigo laboralmente, o sea, no vivo la realidad del derecho laboral. Estoy pensando en cómo contribuir con la Argentina, con la convivencia entre trabajadores y empresarios, etcétera, pero no convivo con el pleito, con la realidad. Entonces, en la comisión, por suerte, tenemos excelentes laboralistas, Nicky Cantar, Mónica Frade, y sindicalistas que también están rodados en esta materia, que son los que saben que la diferencia entre un deberá y un podrá es un juicio. Es verdad. La diferencia entre una cosa... Y entonces son los que por suerte están ellos, Bien. que han tratado de escribir la mejor ley para evitar una litigiosidad innecesaria que la Argentina no necesita. La Argentina necesita marcos institucionales claros para que se genere mucho trabajo. Básicamente lo que necesita también es que el empleador pueda tener, que eso lo veíamos lógicamente en la reunión donde ellos y las distintas agrupaciones lo manifestaban, el hecho de que sea claro como para tener la suficiente, el marco claro para poder contratar en definitiva y que no se les haga más difícil. Yo veía, por ejemplo, el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones fuera de la jornada laboral. Esto es tremendo, porque todos sabemos muy bien, saquemos la cuarentena, que nos mandamos mensajes de trabajo a las 9 de la noche y 10 de la noche, que no debería ser así, pero uno entiende las dificultades que tiene esta época. ¿Cómo hacer? Porque el empleado va a empezar a guardar todo para en un futuro juicio y se lo gana si es que se sale de este renglón. Sí, tenemos que crear también, y tenemos que trabajar mucho con la justicia del trabajo, porque yo hice un comentario irónico en mi presentación, en una presentación en la comisión, porque alguien que me precedió en la palabra hablaba de la legislación laboral modélica de la Argentina, y yo dije, tenemos una legislación laboral modélica y una realidad laboral lamentable. Total. Porque tenemos 40% de trabajo en negro, diferencias salariales entre hombres y mujeres, una tasa de siniestralidad más alta que en el continente, situaciones de desprotección, bueno, etcétera. No quisiera abundar porque Ahora, ¿qué hay en el medio? En el medio hay que si uno no genera, si uno no baja las barreras a la contratación, si uno no estimula la contratación, se genera todo un escenario opaco. La Argentina tiene que hacer un esfuerzo porque el principio ordenatriz de nuestra sociedad tiene que ser el trabajo. Nosotros tenemos que lograr que mucha gente, después veremos si son mejores o peores, y uno siempre quiere que tengamos los mejores trabajos, los trabajos más sofisticados, los mejor remunerados, en el mejor ambiente, etcétera. Pero una persona fuera del mercado de trabajo, hay cuestiones vinculadas a la salud mental,
cuestiones vinculadas a más allá de lo económico, estoy hablando más allá de lo económico, al seguimiento educativo de sus hijos, a los cuidados sanitarios. Está demostrado que las personas que quedan en el desempleo se cuidan menos, tienen sintomatologías médicas y no van al médico. O sea, no tiene que ver con que sea pago o no pago cobertura. O sea, hay un cuadro que está vinculado a las situaciones de fragilidad laboral. Bien. Y nosotros, esta pandemia va a estar sucedida por una pandemia de desempleo a escala global. Sí. Se calcula que va a haber 350 millones de desocupados más, Sí. de los cuales algunos nos golpearán a nosotros, y nosotros tenemos que tratar de que nuestros empresarios no despidan, que nuestros empresarios contraten, con normas claras. Exacto, normas claras, exacto. el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros en el sistema institucional. Diputado, lo dejamos en libertad, que seguramente tendrá que hacer cosas antes de empezar la sesión, por lo tanto, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muy bien. Qué letra finita, ¿no? Claro, Tienen sí. que estar en todo. Y me encantó cuando dijo en satisfacción a sus compañeros laboralistas de cuidar Claro. la palabra, porque es verdad, es muy difícil en este país sobrevivir, sobre todo si es una pyme con la cuestión laboral. Sí, me acuerdo, si me permitís una pequeña anécdota personal, la ley de contrato de trabajo es muy vieja, de hace muchos años. Me acuerdo el diputado Héctor Recalde, Sí. abogado laboralista, por supuesto, él quería reformar la ley y presentaba proyectos para reformar cada artículo. Entonces yo pregunté, ¿por qué no presenta una reforma integral de la ley en vez de ir por cada artículo? Y la respuesta que me dio fue, porque cada artículo toca un interés particular. Claro, Me pareció muy claro. gráfico eso, Sí, de sí, las dificultades seguro. que hay para avanzar en este aspecto. Y siempre tratando de priorizar los derechos de los trabajadores, que me parece que acá Sí. lo que se busca es justamente equipararlo al trabajador presencial, que no tenga una remuneración menor. Claro, que no haya abusos. Que no haya abusos y que fundamentalmente el teletrabajo es una modalidad, no Bien. es un trabajo en sí mismo. Bueno, ojalá que incluso pueda haber un resurgimiento a través de la distancia en cuanto a nuestras provincias, que una empresa se radique en una provincia y tenga trabajadores de todo el país, porque esa es una realidad que puede ser plausible después de esta ley. Vamos a ver cómo está el recinto y vamos a ver cómo sigue a partir de ahora esta agenda en donde los días de sesión, ¿cómo son para los diputados? Les pregunto, de ajetreo, de llamados de último momento. En realidad es la Sobre todo en previa, labor. ¿no? Porque La previa labor. en la Cámara de Diputados se está dando una particularidad, que la pelea va por un lado, pero cuando deciden, por lo menos hasta ahora, ir al recinto, es como decíamos recién, con temas consensuados. Entonces, es como que eso libera tensiones, ¿no? ¿Esto? ¿Este pasillo? Pasillo recinto. Ese Pasos Perdidos. Sí. Sí, Bien. ahí, al lado del cuadro, a la derecha, es donde está el salón de Elia Parodi, que decía recién Carolina, donde se va a realizar la reunión de labor parlamentaria, que antes se realizaba en la presidencia, o sea, en la oficina de Sergio Massa, sería en este Claro. caso. Pero para mantener la distancia, ¿no?, obligatoria que tenemos que tener para evitar contagios, se hace en ese salón, en una mesa muy larga, donde hay alcohol en gel, agua. Es difícil porque tienen que hablar cosas que habitualmente se hablarían como en una charla de café y es a una mayor distancia. Sí, ¿no? contar un pequeño detalle también, que es que para los periodistas el Salón de Pasos Perdidos se transformó también en el lugar habitual de trabajo, dado que la sala de periodistas donde trabajamos todos los días está cerrada por cuestiones sanitarias, ¿no? Claro. Que ahí es una sala chica y no se respeta la distancia, entonces muchos estamos trabajando también desde Pasos Perdidos. ¿Cómo funciona la calefacción en un edificio tan hermoso, antiguo y complejo por lo grande? Bueno, me das el pie para contar que la calefacción es un tema muy curioso porque se maneja en la contracúpula. No sé si ustedes sabían que No. hay una contracúpula. Digo, el edificio del Congreso Tiene la cúpula verde. La cúpula, pero en el subsuelo tiene una contracúpula. Caramba. Sí, es todo un tema muy curioso y muy interesante. Y ahí está todo lo que es la calefacción que se maneja desde ahí Mirá. abajo. Un día vamos calefacción a del entrevistar edificio. seguramente Maga lo puede hacer, o cualquiera de nosotros, lógicamente, a los arquitectos que están Claro. trabajando Sí, en es lo muy que es interesante. Yo tuve la oportunidad cuidado. de ir tanto a la cúpula como a la Bien. contracúpula. Mira. Y están todas las máquinas enormes donde ahí se maneja el tema de la temperatura, sí, porque al ser un edificio obviamente tan grande y con paredes tan gruesas, ¿no? Claro. Hace mucho frío. El Pasos Perdidos es muy frío. Y ahí se maneja la temperatura, sí. Vamos a preguntar la temperatura. ¿Quién está allá? Nuestra compañera Magali Arens. Hola, Maga, nuevamente.
Hola, Karin. Sí, está fresco, la verdad. El Palacio. Al menos en todas las partes, en todas las partes donde estuvimos, pasos perdidos. También recién vengo de la puerta del Salón Delia Parodi, donde todavía ninguno de los jefes de bloques ni nadie de los diputados de la Comisión de Labor Parlamentaria se acercó, también fresco. Y aquí, pasos perdidos, también fresco, chicas, por eso me ven abrigadas. Pero recién escuchaba atentamente a nuestra compañera Caro sobre el detalle de la contracúpula y hay tantos secretos, no sé si son secretos, pero cosas que no sabemos del Congreso y que son interesantísimas de saber. Hace unos instantes nada más llegó uno de los trabajadores del área de publicaciones. Ellos son los responsables de imprimir las órdenes del día. Acá le voy a pedir al camarógrafo que no me enfoque las uñas, cual Chiqui Legrand, pero les voy a mostrar cómo son. Bueno, ustedes ya conocen las órdenes del día, por supuesto, y miren qué interesante lo que me contaba este trabajador, que muy amablemente se acercó a contarnos que la imprenta que queda en uno de los subsuelos del Palacio del Congreso, anoche trabajó hasta altas horas de la madrugada, imprimiendo las órdenes del día. Yo acá tengo solo dos, la que corresponde a la regulación de teletrabajo y la que corresponde a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que es la que intenta sancionar la campaña por la donación de plasma. Me queda solamente la tercera, que aún no la trajeron, que es la que corresponde a Economía del Conocimiento. Bueno, él nos decía que tienen una hemeroteca, que tiene un enorme archivo con las órdenes del día de 1953, de hace 1000 años, más o menos, por decirlo así. Una maravilla. La verdad que lo que le dije recién, muy amablemente se acercó a conversar con nosotros, a contarnos todos estos detalles que para mí valen mucho. Sí, decime. Para que simplemente podamos ver lo que está sucediendo ahora mismo en el Delia Parodi, ahí al ladito tuyo están los distintos empleados de limpieza, empleados y empleadas de limpieza, desinfectando, para que todos sepan que se cumple a rajatabla lo que es el protocolo de limpieza, porque labor parlamentaria se va a hacer justamente donde estamos viendo, se va a hacer allí, en el Delia Parodi, y lógicamente cada persona, cada diputado con su orden del día, su micrófono, su agua, todo desinfectado. Claro, ahí está la distancia, ¿ves? Hemos hecho algunas reuniones los periodistas en su momento con algunos diputados off the record, y la verdad que hacer un off the record en esas condiciones a distancia no existe, porque tenés que usar micrófono para que te escuche. Sáquese el barbijo que no le escucho. Claro, bueno, además eso, ¿no? Se hacen con barbijo. Mirá cómo están limpiando, alcohol en gel, agua cada uno en forma individual, las sillas también están limpiando, y bueno, porque el distanciamiento, no estaría de más, seguramente el doctor Alac nos va a agradecer que lo repitamos, no es estar cerca y no tocarse. No, tal cual. Es mantener 2 metros de distancia. Bien. En los ascensores del Congreso hoy tenemos carteles que dicen subir de a una persona, mantener distancia de 2 metros. Para que, digamos, cuando hablamos, la saliva, por ejemplo, no pueda transmitir el virus. No es estar, porque hay gente que se saca una selfie a distancia de 10, 15 centímetros, pero como no se tocan, creen que están manteniendo la distancia. Bien, es muy interesante lo que estás diciendo, Analía. Maga, te seguimos escuchando. Estabas hablando de los tesoros del Congreso de la Nación, y me acuerdo de mi época de estudiante universitaria, donde iba a la hemeroteca a estudiar del Congreso, porque allí están los datos más maravillosos, y mis compañeras también, pues somos congéneres. Sí, Magalí, te estamos escuchando y viendo otra vez. Sí, te comentaba, bueno, este detalle que habíamos podido conversar con la gente de publicaciones, que también está trabajando en la imprenta con todo este nuevo protocolo de sanidad y de distanciamiento. Eran solamente 3 personas publicando alrededor de 100 ejemplares de cada una de estas órdenes. Mira. Y tengo el número concreto, Karin, que hace unos instantes conversábamos sobre cuántos son los diputados que van a estar de manera presencial en el recinto. En la última sesión fueron 47 y según la normativa del Palacio no puede haber más de 50 diputados de manera presencial hoy en la sesión. Hasta el momento, por supuesto, dado que estamos tanto tiempo con anticipación, no ha llegado ninguno acá al recinto. Estimamos que en el Palacio seguramente ya hay diputados en sus despachos conversando en esta previa que ustedes comentaban recién, con llamados, con reuniones y demás. Y, por supuesto, están todos los trabajadores como los de publicaciones, los de ceremonial y protocolo, los de técnica, los de desinfección y limpieza, que van y vienen y que están realmente trabajando
todo el tiempo. Nosotros seguimos acá, por supuesto, a la espera del minuto a minuto y con muchas ganas de poder compartir con ustedes estos pequeños detalles que hablan del detrás de lo que todo el mundo por lo general sabe del Congreso, ¿no? El detrás, como por ejemplo, cómo trabajaron en la imprenta hasta anoche, como Ariel Castro, que voy a nombrarlo porque realmente fue muy amable y tenía unas ojeras tremendas porque pasó de largo trabajando, muy contento y muy satisfecho de estar cumpliendo con su trabajo esencial en este momento. Muy bien, gracias María Arens. Perfecto, ahí lo pudimos sentir, el trabajo. Y tiene que estar impreso por una cuestión también de comodidad, Sí. porque todos dicen, bueno, pero ya, ¿para qué el papel? Sí. Entiendo yo que hay situaciones donde es muy importante tener el papel a mano, ver el artículo tal, lo que se está Lo que discutiendo mostró- en el momento. Sí, lo que mostró Sí. Magali son lo que se llama órdenes del día, que es justamente la combinación de todos los proyectos que se tratan y el texto final. Bien. Eso se imprime en la imprenta del Congreso, que también tuve la oportunidad de conocerla, y es un mundo aparte que realmente, si en algún Bien. momento podemos mostrarlo. Sí, que claro, sucede, lo vamos a hacer. Porque además se encuentra también en el subsuelo. Claro. Se accede obviamente desde planta baja de diputados. Y bueno, justamente también hablábamos recién de los conceptos que hay en una ley que no pueden fallar. Bien. En las órdenes del día pasa lo mismo. Si una palabra está mal escrita, puede pasar cualquier cosa. Entonces Bien. hay muchas instancias de revisión de Bien. esos textos, Bien. a ver cómo queda finalmente y que no haya ningún error. Claro, ¿Puede y- haber alguna sorpresa, aprovechando que la tenemos a Amanda? ¿Crees lo que pueda esperarse hoy, Amanda, aparte de lo consensuado? No sé, justamente lo que planteaba Carolina hace un rato con respecto a lo de Pichetto, hay que ver cómo se da esa negociación, ¿no? Porque si bien puede haber acompañamiento, también puede servir como argumento para amplificar los temas de debate. Hay que ver cuánto también ahí deja la posibilidad la oposición para que el oficialismo pueda en algún otro momento argumentar justamente que se avanzó en otros temas que no tienen que ver con la pandemia, como la designación de Pichetto como autoridad, y en ese sentido, bueno, ver cuánto de eso genera o no desencuentros entre oficialismo y oposición para otros debates, ¿no? Porque parte de la argumentación de la oposición es que se quieren ceñir a los temas vinculados específicamente con Bien. la pandemia de manera directa, además. Amanda, te dejamos en libertad. Hoy un día especial, día de sesión, y por eso todos nuestros periodistas van a tener su momento para destacar algunas cuestiones. Gracias, Amandita, te veo mañana. Hasta mañana. Te vemos mañana. Ya puedo recibirlo a Mariano Spezzapria, que también está con nosotros a través del audio por ahora y de la imagen ahora. Hola, Mariano, ¿cómo va? Hola Karin, ¿cómo estás? Un gusto verlos, aunque sea por pantalla también. Me encanta tenerlos todos juntitos. ¿Qué se espera hoy, Mariano? ¿Qué querés destacar de los tres temas grandes que se van a trabajar hoy? Me parece que el punto en común de los tres temas es el consenso político que han logrado, ¿no? Ujú. Por un lado tenemos teletrabajo, con una comisión de legislación laboral que trabajó mucho las últimas semanas, escuchando a todas las voces, sindicalistas, empresarios, jueces laboralistas, abogados laboralistas. Se ha llegado realmente a un consenso muy importante. Es imprescindible en esta época de cuarentena y luego para lo que viene, que el teletrabajo esté legislado. Había un bache legal muy grande ahí y el consenso entre todos los bloques fue realmente para destacar, Karin. Bien. Y lo mismo tenés con el proyecto, por ejemplo, el proyecto para crear un registro de donadores de plasma para combatir el virus de COVID-19 en los pacientes recuperados. Hubo una idea del diputado Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, conversada con el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Es decir, hay en esta sesión mucho consenso político que por ahí en otras oportunidades no vimos y esto es realmente para destacar, Cari. O en otras áreas, ¿no? En otras áreas de gobierno, en otros poderes del Estado, donde tal vez ahí empiezan las discusiones más profundas en la cuestión económica, con el tema vicentino, o en otras áreas donde aparecen ya algunos queriendo saltar y decir, bueno, podemos empezar una campaña ahora para el año que viene, cuando otros se agarran de los pelos con esa palabra, pero sí, porque no tienen función pública y están hablando y son referentes de cada partido. Bueno, estamos en democracia, bienvenido, que así sea, pero es interesante destacar que en el Parlamento se trabaja para un consenso para que salgan las leyes fundamentales, ¿no? Pero Sí. hay que tener en cuenta un hecho fundamental de la democracia. El año que viene vamos a tener elecciones. Se renueva
parte del poder legislativo. Claro. Entonces, el consenso también está empujado y obligado por el voto de los ciudadanos argentinos, porque no le dieron a una sola fuerza política la mayoría y el quórum en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, lo cual obliga a consensos. Exacto. Entonces, cuando muchas veces, enojados con la política, con las circunstancias, con el referente de turno, con el propio dirigente al que votaste, te enojás y decís, ¿para qué sirve mi voto? Bueno, yo creo que para esto sirve el voto, para que uno a veces reparta el poder de equilibrio entre las distintas fuerzas políticas y los obligue, como está pasando en diputados, a que haya consenso, a que se sienten y piensen, bueno, a ver, ¿en qué podemos encontrar un punto común? Exacto. Y es lo que está pasando en este momento. Por más que muchos y unos cuantos, y ustedes lo saben bien, y desde que arrancamos con las distintas emisiones en DTV, unos cuantos diputados, sobre todo de la oposición, están diciendo no, queremos las sesiones presenciales para estos temas. Pero lógicamente es tanto la urgencia y la emergencia que estamos viviendo en cuarentena, con leyes que, como decían los diputados, no son para ahora, no son para mañana. Se está legislando, por ejemplo, economía del conocimiento. Eso iba a mencionar justamente, porque economía del conocimiento es un proyecto que tiene injerencia en lo que va a ser la salida de la crisis. Claro, exacto. Porque estamos hablando de una ley que busca, por un lado, promover el empleo de calidad en rubros como la digitalización, la robótica, la informática. Eso, me gustaría que describamos qué es economía del conocimiento, porque en un momento dado entraban las financieras, por ejemplo, y entraban otro tipo de industrias, que no son solamente las dedicadas a las que van a... Esta ley es como una especie de continuación de lo que fue un régimen de promoción del software. Entonces hablamos de procesos donde interviene la tecnología, más que nada. Y el conocimiento. Y el conocimiento combinados, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, lo que se busca es generar trabajo de calidad y también un sector que genera mucha exportación, ¿no? Sí, claro. Entonces estamos hablando de un sector que puede ser clave para lo que es el fin de la pandemia y la recuperación económica. Así que me parece una ley fundamental y además que fue sancionada durante el gobierno anterior, se suspendió su aplicación. Es decir, debería entrar en vigencia el 1 de enero esta ley. Se suspendió porque según este gobierno no estaban dadas las condiciones para ser aplicada, había dificultades en ese sentido. Se le imprimieron modificaciones y finalmente la ley va a obtener media sanción con acuerdo también de la oposición en el día de hoy. Mariano. Ahí sí se ve bien la diferencia de perfil entre el gobierno anterior y el gobierno actual, porque bueno, el nuevo tratamiento de la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento está justificada desde el oficialismo en la necesidad de incluir a las pymes, ¿no? Esta era una ley que se aprobó durante el gobierno anterior y bueno, muchos decían que tenía nombre y apellido, ¿no? Mercado Libre, por lo cual, que es una empresa insignia en toda esta rama de la economía, pero que bueno, la ley debería ser un poco más amplia, bastante más amplia, como para que todas las ramas de la actividad económica fueran incluidas. Ahí tenés bien la diferencia de sesgo político y económico de un gobierno y de otro. Aunque esto está bien marcado, igualmente hoy los diputados van a sancionar una ley de consenso. Además, justamente, de las diferencias por las cuestiones que se suman a lo que era la ley de software, incentivo en las contribuciones patronales a aquellas empresas que incorporen mujeres, travestis, transexuales y transgéneros. Esto es histórico, porque en ninguna otra ley se ha puesto esta situación tan fundamental, que ¿por qué una empresa va a contratar cuando culturalmente no está siendo así, al menos hoy? Por un incentivo fiscal. Y claro, sí, tenés que tener algo a cambio, ¿no? También personas con discapacidad. Hasta que sea normal. Claro. Absolutamente que tenga una normalidad común, que poder tener compañeros y compañeras de igual equilibrio. Ya lo tenemos a Uyaski, sí señor. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Alabando acá estamos, entendiendo que está muy bien, las diferencias entre una ley y otra, donde se trabaja por lo mismo, en definitiva, que haya mejor trabajo, mejor calidad e inclusión social. ¿Qué destaca de teletrabajo, diputado? Y creo que es una ley que va a ser punta, porque en el mundo hay muy pocos países que han legislado de este tema, y que consagra una serie de derechos. Surgió de un debate intenso en el que realmente pudimos firmar el dictamen casi por unanimidad, con disidencias parciales, en el caso de diputados y diputadas de la oposición. Y bueno,
Destaco el hecho de que garantiza una mirada de género sobre el tema de las mujeres y las tareas de cuidado del hogar que convergen con las tareas del teletrabajo cuando el teletrabajo es en la casa, el hecho de que se garantiza la igualdad de derechos con los trabajadores presenciales y establece un piso de derechos que después en los convenios colectivos deberán ser abordados, pero bueno, temas claves como el derecho a la desconexión, el descanso, la intimidad del hogar, la posibilidad de que el trabajador y la trabajadora en esa condición tengan los mismos derechos para participar en la vida de los sindicatos, que son lo más importante. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Quería saber, quizá dentro de la CTA, qué experiencias se han recogido y si los trabajadores se están volcando al teletrabajo, si aceptan esta modalidad o prefieren quizás el trabajo presencial como hasta ahora. ¿Qué observa usted? No, hay distintas situaciones. Por ejemplo, en el gremio de telecomunicaciones, los compañeros y compañeras de FOETRA, desde el año 2009 tienen una parte del personal con la modalidad del trabajo remoto y han hecho el primer convenio en ese año, en el 2009. En el caso, por ejemplo, de los docentes, hubo una paritaria específica hace 3 semanas, muy importante, marcó también un precedente para el resto del mundo, en el que claramente se reivindica el carácter presencial de la educación, por lo que significa la socialización, la construcción de saberes en un ámbito colectivo donde las personas interactúan, pero estableció para el periodo de teletrabajo algunas salvaguardas importantes, como por ejemplo el derecho a la desconexión. Tenemos distintas situaciones. En general, el teletrabajo lo ven con mejores ojos los hombres. Hay una encuesta sobre el tema de mujeres que nosotros hicimos también, donde la mitad de las compañeras consultadas preferían seguir trabajando fuera del hogar. Y bueno, esto se entiende porque significa muchos casos. Sí, claro. Y el tema también de la escolarización presencial también tiene que ver, me parece, mucho con las mujeres, ¿no? La necesidad de que los chicos un rato estén... Analia Argento lo saluda, ¿cómo le va? Que también, digamos, los chicos tengan un espacio fuera de la casa, porque ahora se está viendo todo eso, ¿no? Es como que al principio quizás nos gustó estar un poco más en casa, porque uno comparte otras cosas, pero llega un momento donde todos necesitamos, para el desarrollo y el crecimiento, espacios diferentes, tiempos personales, ¿no? No es lo mismo para una pareja estar todo el día juntos que tener cosas para contarse, ¿no? Digo, todo esto está contemplado o, como decíamos hace un rato en el programa, queda para la negociación entre empleado y empleador o para el convenio colectivo de trabajo. No, la ley va a establecer un piso, la ley va a entrar en vigencia 90 días después del último día de aislamiento y luego los distintos sindicatos que tienen forma de teletrabajo van a establecer en función de la particularidad, porque es distinto el teletrabajo en el periodismo que en el sindicato de telecomunicación, en un hospital o, por ejemplo, el caso de trabajadores de compañías de seguros. Bueno, cada uno establecerá en su convenio la particularidad. Y referido a lo que planteabas, es verdad, el tema de cierto grado de agobio que en determinado momento empieza a producir el aislamiento, un estrés, vamos a decir, para ponerle un adjetivo. Y creo que en el caso de los chicos, de los niños, de los jóvenes, ahí hay que revalorizar el papel que cumple la escuela, el tema de la socialización. Fundamental. Por eso que no es menor que se haya establecido esto en una paritaria donde estuvo el ministro de Educación, el ministro de Trabajo y los gremios docentes, porque hay una tendencia en algunos países muy pobres de África
y en América Latina también, a querer de alguna manera utilizar la teleescuela, que en estos meses se probó, como una forma de abaratar el costo, porque bueno, en una aula virtual pueden entrar no 30, sino 50 alumnos, pueden no haber edificios, pueden no haber personal auxiliar de educación, una cantidad de cálculos que están haciendo algunos ministros de Economía y que sería muy malo. Algunas empresas ya encontraron el negocio y están vendiendo plataformas educativas. Samsung, Santillana, que es la multinacional Pearson, Honduras, Perú, han querido avanzar con esto. Creo que sería un grave retroceso, por eso reivindico lo que acordaron en esa paritaria con los gremios docentes. Los grandes pedagogos, usted lo sabe muy bien, lo han establecido, y el aprendizaje es presencial o no será, y sobre todo en los primeros años. El aprendizaje es humano, es reciprocidad, es emocionalidad, si no el aprendizaje no permanece, no queda, son solo conceptos sueltos y no hay introyección y no hay verdadera vinculación humana. El aprendizaje es a través de eso. Y está muy bien que lo haya remarcado. Yo hace un rato, diputado, pensaba... Sí, diga. Lo dijiste mejor que lo que podría haber dicho yo, que sí. Por favor, se lo pido. Es que me encanta y me especialicé en educación en la facultad, por eso tengo mi corazón ahí. Diputado, yo pensaba y lo hablaba con mis compañeros, ¿esto puede facilitar a que una empresa se instale en una provincia y tome trabajadores de otras provincias? ¿Y qué pasa con los incentivos fiscales que desde la oposición estaban reclamando y no entraron? Sí, yo creo que el tema de los incentivos fiscales, si lo hubiésemos incorporado, hubiésemos tenido que alargar mucho la sanción de esta ley, porque hubiese pasado por presupuesto y Hacienda, y todos sabemos la situación en la que en este momento están las cuentas fiscales. Se entiende. De manera que introducir eso significaba meter la ley en una especie de callejón sin salida por el momento. Es un tema que no quita que se pueda discutir a futuro como parte de iniciativas que tomen, por ejemplo, en el ámbito de si se convoca a una mesa de acuerdo social o consejo económico y social. Pero creo que un tema importante es que puede haber trabajadores y trabajadoras a distancia de otras jurisdicciones, como de hecho las hay ahora. Y también se previó el tema de la contratación de personal extranjero, en la que se estableció colocar un cupo, es decir, para evitar que en búsqueda del abaratamiento de los costos se recurra, como muchas veces está sucediendo ahora, a personal extranjero. Uno a veces hace una consulta a través del teléfono y se encuentra con que lo atienden no sé, ciudadanos de otros países. Bueno, eso es la búsqueda de mano de obra más barata y tratamos de poner un límite en defensa de la ocupación nacional. Bien, gracias, diputado. Lo dejamos en libertad, que en un ratito ya a las 4 de la tarde tiene sesión. Muy amable. Gracias. Que siga bien, Hugo. Ya lo tenemos a Pablo Yedlin, al diputado Pablo Yedlin, porque nos queda un gran tema, que justo lo vemos ahí en nuestro videograph, que tiene que ver con este proyecto para dar un marco a una campaña nacional de donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. ¿Qué tal, diputado Yedlin? ¿Cómo le va de Frente de Todos Tucumán? ¿Cómo anda? No tengo retorno yo. A ver si ahora me escucha. Ahora vamos a mejorarle el audio. Lo podemos ver bien y escucharlo. Vamos a ver si él lo hace con nosotros. Diputado, le estoy hablando. Si no, ya lo vamos a cerrar. Es médico, además. Importantísimo. Sí, ibas a decir algo. Es médico. El doctor Yedlin es presidente de la Comisión de Salud. Sí. La vicepresidenta es Carmen Polledo, que es del PRO, que es una de las firmantes también, junto con Cristian Ritondo, del proyecto de Máximo Kirchner, ¿no? Me parece que eso otra vez muestra este trabajo en conjunto, porque además Carmen Polledo es una referente muy importante en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Ritondo y Polledo son dos adversarios, no son dos amigos. Que además Polledo presidió antes de Yedlin la Comisión de Salud, justamente. Si te parece, repasamos rápidamente los principales puntos de este proyecto.
Campaña Nacional de Donación de Plasma va a tener una duración de 2 años, como decía Analía. Lo que se busca es justamente concientizar a la población de la importancia de donar plasma para acelerar los tratamientos de personas infectadas de COVID-19. Se les va a otorgar una licencia especial a los trabajadores en relación de dependencia que vayan a donar plasma y a su vez se les va a garantizar el transporte en caso de que no tengan uno propio. Y un detalle que no mencionamos antes es que a los ciudadanos que donen plasma se los va a declarar ciudadanos solidarios destacados de Argentina. Interesantísimo, porque tiene que ver con un reconocimiento casi como el de ser ilustres, porque están de hecho mismo exponiéndose en una situación de encierro. Ahora lo había marcado, las palabras son dispo y aspo. Distanciamiento social preventivo obligatorio y el aspo es el aislamiento. Uno de los diputados lo mencionó por si alguno quedó y dijo, ¿qué dijo? Aspo, dispo. Sí, tiene que ver con las nuevas nomenclaturas de nuestra socialización hoy día con distanciamiento o con aislamiento social. El tema del miedo que vos mencionabas hace un ratito, Karin, que nos es muy importante tanto en esta época. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, descendió mucho la donación de sangre. Un 80% ¿no? en la ciudad. Dios mío. Y eso además retrasa cirugías, ¿no? Cirugías programadas. Entonces imagínate cuando, viste, donar plasma, como decías vos, alguien que pasó por el coronavirus. Hay gente que que no tiene ni siquiera síntomas y que está cómoda, tranquila en su casa. Hay gente que la pasó muy feo, ¿no? Digo, el caso de Insaurralde, que es un caso muy conocido. Hay gente que tiene enfermedades preexistentes. Entonces, a veces no es una decisión tan fácil de tomar, ¿no? Por eso me parece que el acompañamiento del Estado y el saber que no es una obligación, pero como en las situaciones de donación de órganos, ¿no? Que uno puede salvar una vida, que uno puede ayudar mucho al otro. Simplemente con una donación de algo que no te va a faltar después. Sí, se estipula que con una donación se salvan 4 vidas, así que... Es notable. Se trata de, decíamos, plasma, es nuestra sangre, que luego será transfundida lógicamente, bajo todo sistema, protocolo, cosa que se viene estudiando desde hace muchos años, y no desde que empezó la cuarentena, sino desde el año 50. Después le quería preguntar al diputado si el procedimiento es el mismo que en esa época se usó para la fiebre hemorrágica. Y ya que está, a ver si nos escucha bien ahora. Diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, fenómeno, Pablo, muy bien. Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud. Bueno, está conforme, ¿no? Ha logrado que oficialismo y oposición vayan de la mano para esto que se estuvo trabajando en tiempo récord también, entiendo. La verdad que sí, 7 proyectos de ley y unos cuantos de resolución también acerca de este tema, y que pudimos generar un proyecto de dictamen unificado. Y muy importante, en un tema que hoy la verdad nos preocupa a todos, que es el tema de la pandemia, y que de alguna manera lo que queremos hacer con este proyecto es esto, de alguna manera, ¿no? Poner en agenda la donación de sangre por aquellos pacientes que han tenido la enfermedad de COVID, que se han recuperado, que hoy en Argentina son más de 14.000, y que esa sangre, a partir de esa sangre se obtiene plasma que tiene anticuerpos, esos anticuerpos, bajo un protocolo importante que está haciendo adelante el Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con los ministerios de las provincias, en el sector público y privado de salud, puede servir en alguna etapa de la enfermedad de algunos pacientes con COVID, y que de esa manera logremos detener por lo menos la gravedad de algunos de estos pacientes. Por lo menos hay plausibilidad biológica de que esto pase, no hay todavía una evidencia clara de que esto sea más útil. Ustedes lo hacen porque la evidencia hasta ahora es que en la mayoría de los casos estudiados, en definitiva, la recuperación es inmediata. Escuchaba a una paciente que transfundida con el plasma de alguien ya infectado y curado, que decía que era inmediata la sensación de bienestar. ¿Cómo funciona? Acá apelo al doctor y al diputado, por supuesto. Sí, nosotros nos encantaría tener esa misma esperanza puesta, pero somos muy cautos en este sentido. Hay que ir paso por paso. La verdad que todavía no tenemos la bala de plata, digamos, para la enfermedad, ni la vacuna, ni para el tratamiento. Esto contribuye. Hay otras enfermedades en donde este método ha sido útil. Es útil en el COVID, está en estudio.
Pero la verdad es que inclusive para poder saber si eso o no necesitamos la donación. Y por otro lado, aprovechamos también esta ley para decirle a todos los argentinos que puedan donar sangre, aunque no hayan tenido COVID, los bancos de sangre de la Argentina se lo van a agradecer, porque necesitamos plasma, glóbulos rojos, plaquetas para otros tipos de enfermedades que también están en nuestros hospitales. Bien. Pero bueno, en este caso hemos hecho una serie de estímulos, vamos a fomentar, a hacer una campaña nacional, vamos a hacer un registro de los pacientes, vamos a intentar promocionar la donación que siempre es voluntaria, le vamos a dar un día más de licencia a aquellos que donen, vamos a intentar hacer lo más que se puede desde el aspecto de la ley, y me parece que es muy, muy significativo lo que dijiste al principio, que es todo el arco político unificado, que muchas veces estamos en desacuerdo en muchísimas cosas y que en este caso hemos trabajado en forma conjunta para obtener el mejor dictamen, la mejor posibilidad para apoyar a los ministerios de salud de nuestras provincias, de la nación, a dar la mejor respuesta posible con el nivel de evidencia que hoy tenemos para esta enfermedad. Muy bien. Sí. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos. Usted dice que no hay por el momento evidencia científica clara respecto de la eficacia de este tratamiento. ¿Cómo fue la situación en otros países? ¿Se comprobó esto? ¿Cómo se trabajó? No, bueno, cuando yo hablo de evidencia me refiero a evidencia internacional. O sea, nosotros hoy el mundo está compartiendo la evidencia. O sea, cuando no hay evidencia, digo no hay evidencia en ningún lugar del mundo, pero se está usando. O sea, lo que quiero decir es no hay evidencia, pero uno de los tratamientos que se están probando es este. Entonces, tampoco estamos frente a un tratamiento que creemos que no tiene ninguna lógica. No estamos frente a una situación. Hay muchas enfermedades. La Argentina, por ejemplo, tiene una historia importante con la fiebre hemorrágica argentina, en donde Maistegui, de Pergamino, en el Instituto Pergamino, planteó esta posibilidad terapéutica. Se ha usado a lo largo de la historia de la medicina muchas veces, hasta tanto tener alguna mejor posibilidad. En definitiva, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me enfermo, si me curo, hago anticuerpos para la enfermedad, para no volver a enfermarme de la misma enfermedad y para curarme de la enfermedad que tuve. Claro. Esos anticuerpos míos se los traspaso a alguien que todavía no tuvo el tiempo de tenerlos, porque la enfermedad lleva. Como no puedo vacunarlo para que esa persona, porque no tengo la vacuna, genere sus propios anticuerpos, ya se los doy hecho. Ahora, esos anticuerpos duran un tiempito, pero en ese tiempito parece ser que hay un grupo de pacientes que están agravándose, que son los pacientes ni los más sanos ni los más graves, sino un grupo en el medio que pueden ir a agravarse, que serían beneficiados con esta terapéutica. Ojalá que sea así, ojalá que sea un pasito más que damos todos solidariamente para ayudar a aquellos pacientes que lo necesitan hoy en la Argentina y por supuesto en todo el mundo. Diputado Yedlin, también Analía Argento lo saluda y también le voy a preguntar al doctor. ¿Quiénes pueden donar? Digo, ¿cualquier paciente que se haya curado del coronavirus o como la donación de sangre también requiere de algunas condiciones especiales? No. Por supuesto que tiene que ser, en el caso para el plasma, para COVID, tiene que ser paciente que se haya curado del COVID, que esté sano ya, que seguramente ya no contagie, o sea, que su PCR sea negativa, o sea, que podamos tener la garantía de que ese paciente puede ir a un centro a donar, por un lado. Por otro lado, va a tener un consentimiento informado que firmar y, por supuesto, que esa sangre además va a ser testeada para todo otro tipo de enfermedades que pueden ser transmitidas por la sangre y que debemos descartar. Pero discúlpeme, por ejemplo, si yo tuve hepatitis o si peso menos de 50 kilos o si tuve alguna otra enfermedad que me impide donar sangre, ¿me puede impedir donar plasma también? Sí, es muy probable que eso te impida donar plasma exactamente igual. Porque, en definitiva, el procedimiento es una donación de sangre. Se puede hacer por plasmaféresis también, que es un método un poco más lento, y más, pero en general la donación de plasma se hace a través de una donación de sangre. Si sos menor de edad, si tenés menos de 50 años, si tenés alguna enfermedad transmisible a través de la sangre, no vas a poder ser donante tampoco en este caso. Pero Laura Serra. Estamos hablando de un número. Sí, perdón, antes de presentarle a Laura, decía doctor, ¿estamos hablando de un número? No, de un número muy chiquito de los 14.000 pacientes recuperados de COVID. Estoy seguro que
más de 12.000 son posibles dadores. Ahí nos dio también un número, 14.000 ya los jurados de esto. O sea, esta campaña va directo a 14.000 personas, o esperamos más de todos los que están por ahora infectados que se están curando, porque recordamos que la mayoría se sana. Eso también tiene que quedar claro, para que el miedo que está en todos nosotros de que nos podamos contagiar, se entiende que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, pero tiene que ver mucho con el organismo y enfermedades preexistentes de los pacientes, ¿verdad? Son 14.000 hasta ahora. Quiero dar la bienvenida a Laurita Serra, nuestra compañera. Laura, que tiene una inquietud también para usted, diputado. ¿Qué tal, Laurita? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gente en el piso, doctor Jetlin, un gusto saludarlo. Bueno, sí, esta campaña realmente ha tenido mucho efecto en el sentido de que, en todos los medios se están replicando la reunión de comisión que han celebrado ustedes ayer, en donde han sacado este dictamen por unanimidad, tengo entendido. Ahora, quisiera saber, casi, ¿no? No sabía que hubo gente que no lo firmó al dictamen. Sí, hubo, pero digamos, bajo algunos condicionamientos de forma, no del fondo de la cuestión. Quiero destacar que en el fondo del tema todos los diputados de la comisión estaban de acuerdo. No, quería justamente hacer hincapié en el tema de los incentivos que se están promocionando en el proyecto de ley para el donante, ¿no? Para que, tenga el interés, el incentivo de ir a donar en un momento donde, justamente la pandemia está generando bastantes, mayores casos en nuestro país, sobre todo en el área metropolitana. El transporte va a estar más restringido. Justo en un momento de auge de la pandemia, donde se necesitan más donantes, ¿cómo hacer para fomentar que el donante, el paciente recuperado, vaya a los centros sanitarios correspondientes? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tiene la campaña. Ese es uno de los grandes desafíos que de alguna manera la ley transfiere a las jurisdicciones, a los bancos de sangre de las provincias, pero que de alguna manera pone algunos mecanismos o algunas herramientas para que cada jurisdicción tenga alguna herramienta más. Por ejemplo, la ley de sangre prevé que aquella persona donante de sangre voluntaria tiene un día libre de trabajo, digamos, justificado. Hemos puesto en la ley 2 días, o sea, hemos agregado un día más. Hemos puesto en la ley que el transporte, entendiendo que hay mucha dificultad por el transporte público, sobre todo en esta época, deba ser garantizado por la unidad jurisdiccional. Verán cómo se puede hacer, o acercar el tráiler de donación a algún lugar, o llevar al paciente a algún lugar de donación. Hemos decretado también en esta ley que aquellos pacientes que han tenido COVID, que han sobrellevado la enfermedad y han tenido el gesto solidario y la voluntad de donar, sean considerados también como personal, digamos, de alguna manera importante de la Argentina, como un gesto solidario que el Congreso de la Nación les reconoce. Ustedes recuerden que la ley, tanto de donación de sangre como de órganos, impide claramente poder dar cualquier tipo de incentivo pecuniario a la persona que dona. No se le puede pagar la donación, no se puede. Eso está prohibido y además se ha demostrado que eso es muy malo para la calidad de donantes, etc. Con lo cual, sin incurrir en ilegalidad en ese sentido, hemos forzado lo más que hemos podido los mecanismos posibles para facilitar a las jurisdicciones la campaña de promoción y donación de sangre. Bueno, se espera entonces... Sí, adelante, Laura. No, que justamente me dejó el pie para preguntarle, hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, como se aprobó hace un tiempo ya, no hace tanto, la ley de donación de órganos, que resultó muy efectiva en cuanto a la cantidad de donantes, ¿no? ¿No se podría establecer ya que este proyecto incluye la creación de un registro de donantes? Digo, que aquella persona que no quiera donar por cualquier X causa, registre que no quiere donar, pero todos los demás sí puedan, estén ya en ese registro, exactamente como está rigiendo hoy la ley de trasplante de órganos, de donación de órganos. ¿Vos decís que sea una especie de donante? No, a ver, acá solamente van a poder donar aquellos que quieran hacerlo, es absolutamente voluntario. Nadie va a ir a buscar a alguien para que done. O sea, lo que vamos a hacer es promocionar. Podrá llegarle una carta a usted que se recuperó de COVID, quiere donar, concurra. Pero es voluntario, es absolutamente voluntario. Aquella persona que por cualquier razón, que puede ser desde el punto de vista de temor hasta
hasta punto de vista filosófico de la donación de sangre, no lo quiere hacer, no tiene ninguna obligación para hacerlo, y eso la ley es muy clara en el sentido que es voluntario. Pero la verdad es que los argentinos en general, y yo he recorrido el país con campañas de donación de sangre en general, en la medida que uno muestra que es un procedimiento que no es doloroso, que es rápido, que no genera ninguna dificultad. Nosotros podemos donar sangre cada 3 meses, las mujeres cada 2 meses los hombres. O sea, realmente es un insumo tan crítico, tan vital para los sistemas de salud, que ojalá que además del COVID, esto sirva para que muchos más donantes voluntarios lleguen a nuestras salas de donación. Qué bueno eso, y es tan importante, y los medios tendríamos que dedicarnos mucho más tiempo a lo que significa la donación de sangre. ¿Cómo se va a generar, o ya no está dentro de su ámbito, diputado, la campaña? Porque este proyecto de ley es para justamente el armado de una campaña nacional. ¿Quiénes van a ser parte, o si cada distrito va a poder hacer su propia campaña? ¿Cómo se está pensado? ¿Cómo convencer a la gente? Yo entiendo que la autoridad de aplicación, que el Ejecutivo va a determinar, que es el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su rol rector en el Consejo Federal de Salud, generará las campañas como ya hay alguna publicidad, si ustedes ven, para donación. Ya se ve algo en la televisión. La idea es poder fomentar mucho más esto, es generarle los recursos para que esto pueda ser más masivo, y trabajando en cada una de las jurisdicciones también. Hoy la verdad es que eso podría mejorar mucho más, y es importante que con estos mensajes, con la ayuda que ustedes nos están dando, estamos llegando a cada casa, y por ahí alguien nos escucha y se anima, se acerca, dona, y la verdad que esa sangre, seguramente ese plasma va a servir para salvar a alguna otra persona. Y me parece que ese tema, que es el objetivo que tenemos todos los argentinos, ¿qué queremos hacer? Aquellos que vivimos acá tan lejos de ustedes hoy en el AMBA y estamos tan preocupados por ustedes, que de alguna manera nosotros tenemos una situación un poquito más relajada acá de cantidad de casos en este momento, queremos hacer lo más que podamos solidariamente para que todos los argentinos entendamos que no nos vamos a salvar nunca solos en este país, nos tenemos que salvar todos juntos, y me parece que ese gesto es el gesto que tuvo ayer la Comisión de Salud, donde hubo muchos renunciamientos a algunas ideas personales para construir un gesto solidario general que hoy se va a terminar expresando en la Cámara. Qué gran trabajo hicieron. Sí, ¿algo más, Me Ana? quedó una duda. Dijo que los anticuerpos duran poco tiempo, o sea, desde el momento en que uno se curó, ¿durante cuánto tiempo puede donar? O sea, ¿podría donar una única vez? No, es muy buena la pregunta. En realidad lo estamos aprendiendo. En general se sabe que generalmente a los 25 días de que la enfermedad empezó y ya terminó, en general la enfermedad dura 7 días, 10 días, la enfermedad clínica en los pacientes leves, pero se sabe más o menos, tenemos una curva de idea de cuándo es el mejor momento para donar, que estará cerca de los 20 días, 23 días. Bien, es lo que se calcula. Igual el protocolo está en marcha, se titulan los anticuerpos. Ahora, cuando se trasladan al receptor, los anticuerpos también tienen una vida media corta, no es como una vacuna. La vacuna, ¿qué es lo que pasa? Produce anticuerpos para toda la vida, posiblemente en la persona que lo recibe. En cambio, los anticuerpos prestados de otra persona tienen una acción aguda sobre esos días de gravedad de la enfermedad. Exacto. Pero el donante, entonces diríamos que hay un momento ideal que sería los 20 días, 23 días de curación, pero seguramente muchos meses tiene anticuerpos suficientes. Perfecto. O sea, durante muchos meses, 6 meses, va a tener buena cantidad de anticuerpos, y al receptor le van a servir por unos días críticos, que es cuando él está necesitando ese plus de defensa para dar pelea a la enfermedad. Bien, diputado Yedlin, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Lo dejamos en libertad para que se prepare para la sesión, que será a las 4 de la tarde. Gracias. Bueno, gracias, Laurita, por sumarte. Ya nos falta poquito, pero ya está el equipo de Meli preparado, con el Pato, con todos, ahí para seguir la información. Están en labor, hablando de qué estarán. Todavía no están reunidos, ¿no? Pero están los temas fundamentales que se van a tratar hoy, Laurita. Y la mirada política siempre aguda tuya. Y bueno, lo que pasa es que son raras las veces en las cuales se llega a un consenso tan amplio con estos temas, ¿no? Con temas que tienen que ver con la pandemia. Esto acerca posiciones. Hacía un mes que no había sesiones en la Cámara de Diputados, y mucho tuvo que ver el conflicto político que, como comentábamos ayer, ¿no? Muchas veces ahonda la grieta y genera muchas susceptibilidades
en los distintos frentes políticos. Por esta razón es que este tipo de proyectos, ¿no? Tanto el teletrabajo como la campaña de donación de plasma, el tema de economía del conocimiento, son proyectos que hay que destacar, que logran mucho consenso gracias al esfuerzo de los distintos bloques por acercar posiciones pese a la grieta, ¿no? Pese a los problemas que genera la política muchas veces y que distancian a los distintos bloques luego en el trabajo parlamentario. Por eso es que es de destacar, ¿no? Cuando los bloques se ponen de acuerdo y avanzan en temas en que les interesa a la gente, ¿no? Porque la campaña de donación de plasma es un tema que ha tenido, recién lo comentábamos, ¿no? En los medios de comunicación ha tenido mucho efecto, lo mismo que economía del conocimiento. Hay un amplio sector que está esperando ansiosamente este proyecto de ley, va a tener media sanción. Lo mismo que el teletrabajo, que va a cambiar nuestra forma, ya lo estamos viendo, ¿no? Desde que arrancó la pandemia, cómo ha cambiado nuestra forma, nuestra modalidad de trabajo. Con lo cual, son temas que interesan a la gente. Esto es importante cuando la Cámara de Diputados se pone las pilas, sesiona y avanza en este tipo de proyectos. Muy bien, Laurita, excelente. ¿Algo para agregar, compañeros? Sí, y también relegando no solo cuestiones políticas o diferencias políticas, sino también personales, porque hay muchos diputados que presentaron proyectos similares antes. Exacto. Y el autor quizás ahora uno dice, ahora es el proyecto Máximo Kirchner y tiene el apoyo de Cristian Ritón de darme verdad. apoyo. Y bien podría decir no. Claro, no y es un tema, ¿no? Resignar algo por lo que vos trabajaste mucho. Es lo mismo que esperamos de quienes están representando al pueblo argentino. Discúlpeme que les diga, pero como dirían las madres, es tu trabajo, hay que hacerlo bien y esa de resignar, que no es poco y ustedes lo saben más que nadie, los egos personales a un costado, aplaudimos de pie, porque eso es lo que se debe hacer en definitiva para la convivencia social, ¿no? Y más aún en esta época tan dura. Absolutamente de acuerdo con vos, Analía. La verdad es que has marcado un punto muy importante, porque es cierto, muchas veces los nombres generan o amores u odios, sobre todo cuando las tensiones están ahí a flor de piel. Con lo cual es de destacar cuando se logran acuerdos de esta naturaleza y que justamente, insisto, no son proyectos que le interesan a la gente, ¿no? Que tienen que ver con la pandemia y que llegan directo a la ciudadanía, con lo cual, sería importante que se utilicen este tipo de sesiones que a veces cuestan armar, poner en marcha, sesiones remotas, todos los legisladores conectados desde sus distintas provincias. Aunque sea trabajoso, lo importante es que finalmente se puedan avanzar en este tipo de iniciativas. También, y me quedó un punto interesante que nos marcaba Yasky, cuando le preguntábamos por qué quedan cosas afuera importantes que la gente se puede preguntar. Por ejemplo, no hay como en la ley de economía de conocimiento hay incentivos fiscales para la contratación de personas. ¿Por qué en teletrabajo no? Porque eso significaría, nos contestó, ustedes lo saben muy bien, significaría que se gire a otra comisión que tiene que ver con finanzas. Y significa que eso no sale más, o sí sale o saldrá en un momento, pero no ahora cuando se tiene la urgencia, ¿no? Cuando también en esa cuestión tiene que ver con temas personales de decir, no voy a seguir poniendo peros o palos en la rueda para que esto salga de una vez, ¿no? Por más que sea importante ese punto que quedó afuera y que en un futuro se puede volver a tratar, ¿no? Porque se puede volver a hacer. Siempre que una ley toca temas presupuestarios, obviamente tiene que ser girado a la Comisión de Presupuesto, pero eso además conlleva una consulta con el Poder Ejecutivo, también, que es el que justamente conoce cómo están las finanzas del país, ¿no? Porque un diputado opositor puede proponer un incentivo fiscal, pero quizás las cosas no están dadas para otorgar ese beneficio. Todo tiene un costo fiscal y cuando hablamos de costo fiscal, la discusión ahí se suele empantanar un poco. Por eso el diputado Yasky decía, no nos vamos a meter ahora en ese terreno, pero eso no quita que a futuro se pueda discutir una reforma de esta ley. Bien. ¿Habrá entonces alguna que otra? La cuestión Pichetto puede ser que genere alguna sorpresa. No sé, Laura. Este es un tema que hay que seguir de cerca. Yo no creo que genere problemas, quizás quizás me recordamos, equivoque, ¿no? Recordamos, pongamos en escenario lo de Pichetto, ¿qué significa? Pongamos en contexto. Miguel Ángel Pichetto ha sido la persona designada por
Juntos por el Cambio, para ocupar un lugar en la Auditoría General de la Nación. Bien. ¿Qué es la Auditoría General de la Nación? Es el órgano de control del Congreso de la Nación que realiza justamente auditorías ex post, es decir, una vez transcurrido el ejercicio que justamente está pasando. Entonces, lo que hace la auditoría es justamente hacer informes de relevamiento, tanto de todo lo que tiene que ver con las cuentas de inversión, por ejemplo, los presupuestos, como así también audiencias de gestión. Lo importante que va a suceder hoy es que, Juntos por el Cambio va a proponer a quien fuera el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, para ocupar ese lugar en la AGN. Va a ser un auditor más, no va a ser el presidente. Recordemos que el presidente es Jesús Rodríguez, del radicalismo. ¿Por qué es del radicalismo? Porque actualmente el gobierno es del Frente de Todos, entonces el principal espacio opositor ocupa la presidencia de la AGN. Cuestión de que el lugar que ha dejado vacante Rodríguez, corresponde al principal espacio opositor, Juntos por el Cambio en este caso, y para ese lugar ha sido asignado Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo son los usos y costumbres en el Congreso de la Nación? En este caso es propuesto o debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, y el resto de los bloques habitualmente aprueban el candidato impulsado por el bloque correspondiente, en este caso Juntos por el Cambio, con lo cual no debería haber una discusión o no debería haber dificultades para la asignación de Pichetto. Bueno, muy bien entonces. Pero todo lo pongo en potencial. Sí, todo claro. lo pongo en potencial. En esta Cámara de Diputados puede pasar cualquier cosa. Sí, pensaba en que quizás lo que comentaba antes Amanda, que por ahí puede haber algún planteo de que no tiene que ver este tema con la pandemia. Bueno, en mi opinión personal creo que sí, porque estamos hablando de un organismo de control, entre todos los organismos de control de la Argentina, que justamente en momentos donde las medidas están saliendo por decretos, donde el Congreso está un poco soslayado, la tarea de control de la gestión, y en este caso de la gestión de la pandemia, es fundamental. Entonces estamos hablando de completar un organismo que tiene un trabajo importantísimo, es un organismo que depende justamente del Congreso, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, justamente dos cositas a lo que decías, Caro, es que la Cámara de Diputados tampoco tiene limitaciones para tratar cualquier tipo de temas, a diferencia del Senado, tengo entendido, con lo cual pueden abordar este tipo de cuestiones eventualmente. Sí. Y lo que vos decías, que es muy importante, que el organismo de control funcione en épocas de pandemia, porque la semana que viene la AGN va a tener una nueva reunión de colegio, lo va a tener por videoconferencia, por supuesto, y se va a tratar una resolución de uno de los auditores, Alejandro Nieva, del radicalismo, que va a proponer auditar las compras que se están realizando en el Ministerio de Desarrollo Social. Con lo cual, ahí vemos o podemos calibrar la importancia de la auditoría. Mira, y claro, el ojo tiene que estar donde tiene que estar, en definitiva. Y está muy bien, porque para eso están la oposición, que tiene que tener un rol activo, y el oficialismo entenderlo, y por eso hoy lo vamos a ver a pleno. Magali Arens, en la puerta del Salón Delia Parodi, ahí ya se está realizando la reunión de labor parlamentaria, claramente. Hola, Magali. Karim, sí, estamos en el pasillo de uno de los ingresos al Salón Delia Parodi. Están habilitados los dos ingresos, así que puede que algunos diputados que no hemos visto llegar hayan ingresado por la otra puerta. Hasta el momento, quienes están acá son los diputados del Frente de Izquierda, Romina del Pla, Nicolás del Caño, también está de Consenso Federal, José Luis Ramón, hay también está el diputado Maxi Ferraro y hasta el momento también los secretarios parlamentarios de esta comisión. Todavía estimamos que la reunión de manera oficial no arrancó, pero sí que están ya asistiendo e ingresando los diputados que forman parte de esta previa a la sesión que será a las 4 de la tarde. Sí, es bueno destacar, como siempre, los protocolos de sanidad muy estrictos, los responsables de seguridad que están en el ingreso de esta puerta toman la temperatura a cada uno de los diputados al llegar, como para garantizar que estén
con las condiciones de salud que se requieren en un contexto como este. Nosotros aquí a la espera, muy atentos a quiénes van llegando y quiénes no. Y de hecho ya estoy viendo por el pasillo que llega el diputado Ritondo. Me voy a correr porque los fotógrafos están por supuesto muy expectantes para esta situación. El jefe del bloque del PRO llega a la reunión de labor parlamentaria. Ahí lo vemos. Le toma la temperatura. Muy bien. Está Álvaro González también, que es del PRO y vicepresidente, ¿no? Muy diputado, bien, buenas tardes. ¿Nos adelanta un poco de la reunión? ¿Qué van a conversar? Los temas que están convocados hoy y nosotros vamos a insistir en que se vote el auditor que le corresponde a la oposición, que es a Miguel Pichetto. ¿Todo consensuado? Esperemos que sí. Gracias, diputado. Muy amablemente el diputado Ritondo conversó con nosotros, que ya estamos al tanto del temario, que es eso lo que van a conversar, que él cree que está todo consensuado, lo cual nos da también una pauta de que está todo dispuesto para que la sesión avance a partir de las 4 de la tarde con todo lo conversado en las comisiones. Así estamos aquí, Karin, minuto a minuto viendo la llegada de todos los miembros de esta comisión. Con esas hermosas arañas que presiden el salón. Bien, ahí está. Y el tema fundamental, ahí para Ritondo dijo Pichetto, claro. lo primero. Ahora, lo aclaró de antemano. Sí, lo aclaró, claro. Esto Gracias, demuestra... Marita, Esto demuestra la importancia de la presencia, ¿no? Porque si Magalí no estaba ahí, esta noticia no la teníamos. Claro. Hay veces que la presencia no te la reemplaza el teléfono, la tecnología. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo estoy feliz de tener la presencia de estas diosas del periodismo que me enseñan tanto, así que, porque soy más chica que ustedes, no, al contrario. Pero quiero decir, estoy muy orgullosa de ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, señores. Ya está en momentos la reunión de labor, a las 4 de la tarde, los días importantes en el Congreso de la Nación cuando se juntan y por supuesto Melina Fleiderman que se queda ahora con Pato Méndez y equipo para seguir lógicamente entendiendo de qué va el periodismo en el Congreso, señores. Esto es DTV. Gracias, hasta mañana.